Aunque suene triste decirlo, esto me recuerda incluso a los episodios de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas fascistas alemanas rodeaban nuestras ciudades, por ejemplo Leningrado, y fusilaban a sus ciudadanos. Así crece la tensión 2 días después de la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Petro Poroshenko. Kiev solicita ayuda militar de gran envergadura a la Unión Europea para frenar la supuesta embestida armada de Moscú. Putin lo niega y asegura que Rusia no le teme a nada. Ucrania buscará ingresar como miembro de la OTAN. Este viernes el gobierno de ese país remitió al Parlamento un proyecto de ley para renunciar al estatus no alineado que adquirió en 2010. Esta propone modificar leyes sobre la base de la política nacional extranjera y de los fundamentos de seguridad nacional del país, condiciones legislativas previas para integrarse a la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN acusan a Rusia de intimidar a Ucrania. Dicen que las tácticas que Moscú utiliza son inaceptables. Sin embargo, ninguno de los aliados responde a las críticas que señalan las estrategias que Ucrania utiliza contra los grupos independentistas que incluyen el bombardeo de zonas residenciales. Y esto bajo el argumento de que se trata de enclaves rebeldes. Rusia asegura que muchos datos sobre la situación en la frontera con Ucrania son falsos, mientras los esfuerzos de Moscú en el marco de la acogida de refugiados son ignorados. Un tema que analizamos de inmediato. Saludamos a Arlene Ramírez Urresti, experta en relaciones internacionales y diplomáticas, articulista, docente del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Con esto, por supuesto, estamos hablando que nos acompaña desde México. Profesora, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto platicar con el auditorio de Telesur. Gracias. Profesora, quiero comenzar por las nuevas sanciones que impone Estados Unidos a Rusia. Hasta el momento, ¿cómo ve usted esta situación y qué tanto ha servido esta presión que ejerce Estados Unidos y sus aliados imponiendo más y más sanciones contra Moscú? Bueno, hemos visto claramente que no son sanciones que de manera contundente cambien la postura en la política exterior de Vladimir Putin. Sin lugar a dudas es un momento de crisis importante porque no solamente no se ve próximamente la solución al conflicto y la disminución de la tensión o de la crisis humanitaria que vive Ucrania en este momento, esas sanciones en otro momento de la historia, tanto de Estados Unidos como de Rusia, hubieran ya pesado y hubieran redundado en un cambio importante, no en un viro de timón que hubiera padecido mucho más la habilidad concertadora y negociadora de los Estados Unidos. Vemos que sin lugar a dudas Estados Unidos está muy debilitado en su política exterior, no tiene el liderazgo que tuvo en unos años, especialmente durante la Guerra Fría y al inicio del 2000. Todavía se le ve preocupado al presidente Barack Obama, no solamente por la poca capacidad conciliadora que tiene en este momento, sino además porque no hay la certeza de que estas sanciones puedan demostrar la voluntad del gobierno de Moscú de no solamente parar las agresiones, sino además de poder ayudar a reconstruir o a mejorar las condiciones para que Ucrania pueda subsanar esta crisis por la que atraviesa. Hay una situación que sin duda llama la atención. Las denuncias que hay por parte de Ucrania, de Estados Unidos y de los aliados contra Moscú por la presencia que ha pasado más allá de sus fronteras. Sin embargo, hay unas denuncias también muy fuertes, por ejemplo, del ministro de Defensa de Rusia, donde dice que por lo menos hay 15.000 militares ucranianos, también militares estadounidenses en su propia frontera, y a eso se une lo que decía el Pentágono hoy. Buscará nuevas posibilidades de apoyar a los militares ucranianos, lo afirmaba el portavoz del Pentágono, John Kirby. Así que, ¿cómo ve usted denuncias de un lado que sí son avaladas, pero que del otro no son tenidas en cuenta? Incluso la OCDE dice que no tiene pruebas de ello. Así es una situación que no solamente cae en la tensión bipolar que en algún momento hemos visto, ya no da como para esa situación que vimos durante el siglo XX. Lo que vemos ahora no solamente es una disputa importante por un territorio que es importante también para Estados Unidos.
Hay que recordar que hay un tratado internacional que refiere a Ucrania y a la región de Crimea con una referencia nuclear importante, y el interés que tiene Estados Unidos en esa región, pues por supuesto le pone ante una situación en la que no puede permitir que Rusia avance o intervenga en la política nacional de Ucrania. Vemos ahora que Ucrania intenta entrar a OTAN buscando retomar su propia soberanía y su autonomía, pero sin lugar a dudas el tema va mucho más allá de la crisis y de la disputa territorial que vemos solo por encima por la región de Crimea. De fondo hay un interés importante por cuestiones energéticas. Sabemos que hay una provisión importante y un flujo de Ucrania hacia la Unión Europea de gas natural que pone, por supuesto, en riesgo el desarrollo de la Unión Europea en ciertas épocas, sobre todo avecinándose el invierno. Hay una última situación sobre la que quiero preguntarle antes de despedirla. Es un hecho que se registraba hoy, el incidente en el que Polonia no permite el tránsito aéreo al avión del ministro de la Defensa de Rusia. Estamos hablando ahora que otro país, en esta oportunidad Polonia, entra en ese juego de esta situación tan complicada. ¿Cómo ve usted esa situación? Es una reconfiguración geopolítica que obedece sin lugar a dudas al Parlamento Europeo y a la presión que puede ejercer la Unión Europea por la periferia, ¿no? Y que en algún momento se ha visto ya de alguna manera en Europa esta estrategia no solamente para contener y evitar que la crisis llegue al centro de Europa. Hay que recordar que Ucrania también tenía proyectos importantes para unirse a la Unión Europea. Y en este momento ese proyecto justamente pone en vulnerabilidad pues un desarrollo de toda la Unión, en tanto que ya se había hecho una prospectiva sobre la contribución que Ucrania pudiera hacer a la Unión Europea. Polonia es un país al cual le interesa mucho mantener su soberanía, marcar una línea importante con respecto a Rusia, porque la historia reciente nos indica que Polonia es uno de los territorios altamente vulnerables en estos movimientos de reconfiguración del mapa europeo y que sin lugar a dudas en cuestión del espacio aéreo está marcando una línea importante para que no se sobrepase, no solamente en cuestión física el espacio aéreo, sino también para no caer en la vulnerabilidad que ya la historia le ha enseñado que probablemente pueda llegar. Esta es la situación geopolítica sobre la que estamos bien atentos en esa región del mundo, la situación en Ucrania. Arlene, gracias, profesora, por ese tiempo para Telesur. Nos acompañaba desde México una cifra para finalizar al fondo de la noticia, y es el número de personas que han perdido la vida, una cifra que entregaba la Organización de Naciones Unidas. Más de 2.500 personas ucranianos han perdido la vida, han sido asesinados, han caído en combates los que están participando de manera protagónica. Otros son la sociedad civil, todos ellos ucranianos que han perdido la vida en este conflicto. Cerramos al fondo de la noticia. Abraham, regreso contigo.